En este video quiero hablarte de cómo saber si lo que estás haciendo está bien o está mal. Esto es algo que me generó conflicto por muchos años porque no sabía cómo determinar qué es verdad, qué es mentira y por qué dos personas que pueden vivir exactamente lo mismo lo viven como si fueran realidades completamente distintas. Una cosa que me di cuenta cuando estaba en mis últimos años de colegio era que las personas, aunque sean personas a quienes yo respete o admire, siempre se contradecían. Yo no entendía por qué ocurría esto y eso hacía que me pregunte a mí mismo qué era lo correcto y qué era lo incorrecto. Hasta que cuando estaba en la universidad llegué a la conclusión de que la realidad era subjetiva. Me di cuenta de que cada persona utilizaba la realidad como más le servía o más estaba alineada con sus creencias o su propia conveniencia. Todo dependía de los valores de esa persona. Y eso me llevó a adoptar el siguiente pensamiento para mí mismo. Creo que estoy en lo correcto si hago lo que yo pienso que es correcto, pero entendiendo que aún así puedo estar equivocado. Esta frase por sí misma es como que se contradice, pero era lo más cercano a la realidad que pude encontrar con mis cortos años de experiencia. Tener esa forma de pensar hizo que yo no quiera emitir una opinión en la mayoría de las conversaciones con los demás, porque me pasaba que me empezaban a juzgar solamente por tener una forma muy relativista de ver las cosas. Y eso hacía que me cierre y no quiera expresar mi opinión al respecto. Pero hace poco estuve estudiando sobre esto y pude profundizar conceptos que me hicieron mucho sentido, partiendo de la idea de que hay varios tipos de realidad y que la realidad no solo es la realidad a secas, sino que cada persona tiene una percepción única e irrepetible de la realidad. Para comprobarlo, imagínate un pájaro. Y yo también me voy a imaginar uno. Cuando te muestra una imagen de un pájaro en la pantalla, la probabilidad de que esa imagen represente el mismo pájaro que vos y yo nos imaginamos es de 0%. Principalmente porque lo que tenemos en nuestra mente depende de nuestra experiencia. Y nuestras experiencias son distintas, incluyendo las experiencias de lo que pensamos. Por lo tanto, la realidad siempre va a ser percibida de manera distinta entre dos personas. Pero también está la realidad que no depende de ningún observador. Podríamos llamarla una realidad objetiva, que sería como una realidad que vería un ser superior capaz de entenderlo todo desde afuera. Y por la complejidad de esta realidad, yo personalmente creo que ni siquiera vale la pena discutirla, porque sería como tratar de enseñar matemáticas avanzadas a un perro. No lo vamos a poder entender. ¿Y de qué me sirve saber todas estas cosas? Desde mi punto de vista, lo que pude rescatar es que por más de que cada persona tenga su propia percepción de la realidad, cuando esa persona tiene un menor nivel de conciencia de que su realidad es subjetiva, más termina pensando que es dueña de la verdad. Y si vos sos una persona con un mayor nivel de conciencia, te vas a dar cuenta que eso no está mal, porque es su realidad acorde a sus experiencias. Todas las experiencias de su vida lo llevaron a creer lo que cree. Y eso es verdad. Aunque yo mismo pueda estar equivocado diciéndote todo esto, de eso se trata. Se trata de que siempre podamos estar aprendiendo y mejorando. Y lo que yo hago para encarar esto es que antes de hablar con una persona, principalmente si quiero tener una relación de beneficio mutuo con esa persona, me pongo a investigar su contexto, saber qué tipo de realidad está viviendo y entender qué tipo de creencias o valores tiene. Así evito ofenderla sin querer o tener algún malentendido con esa persona, que igual de todas maneras no puedo evitar al 100%. Así también me parece algo muy interesante conocer la biografía de muchas personas exitosas, porque eso me permite aprender cómo estas personas pensaban y conocer parte de la realidad que estas personas vivieron. Y me llama la atención que muchísimas personas atribuyen su éxito a conocer biografías de grandes personas del pasado y seguir sus pasos. Todo esto se debe a conocer bien este concepto de la realidad y usarlo para el bien. Y de ahí sale la frase: estoy parado sobre el hombro de otros gigantes. Creo que entender esto es el principio de aprender que la realidad se genera en la mente. Y al generarse en la mente, esto quiere decir que con tu imaginación puedes diseñar tu propia realidad. Tal como un plano de una casa, puedes diseñar una realidad más alineada con lo que querés vivir y luego construirla a través de tus acciones. ¿Y cómo puedo diseñar una realidad que me sea útil? Lo primero que podemos hacer es entender cuál es la realidad que estamos viviendo hoy. Vamos a observar qué cosas nos están pasando y cuál es la interpretación mental que le estamos dando. Porque muchas veces la realidad no es el problema, sino la historia que nos contamos a nosotros mismos sobre esa realidad. Después podemos empezar a definir qué tipo de realidad queremos vivir. Y acá entra algo muy importante, que es el ser sincero con uno mismo. Y podemos preguntarnos, ¿qué clase de persona queremos ser? ¿Qué tipo de experiencias queremos
queremos tener, qué valores queremos que guíen nuestras decisiones y qué cosas o hábitos queremos dejar de repetir. Es así mismo como diseñar un plano. Antes de construir, tenés que tener claridad de qué es lo que querés. Y una vez que sabemos cuál es la realidad que queremos vivir, empezamos a actuar como alguien que viviría esa realidad. Por ejemplo, si quiero tener el estado físico de mis sueños y estoy acostumbrado a comer torta todos los días y a no hacer ejercicio, es muy difícil que esa realidad que quiero se cumpla. Pero si yo no hago ese plano de la realidad que quiero, todo el tiempo voy a estar dudando y con miedo de saber qué es lo que me depara el futuro. Entonces, diseñar e implementar tu realidad se hace a través de acciones repetidas, coherentes con el tipo de persona que querés ser. Y si querés profundizar más en cómo transformar lo malo que te pasa en cosas útiles y cómo convertir tus problemas en oportunidades, en este video te explico cómo convertir cualquier obstáculo en algo bueno.